En Radio Marca Femenino Singular, con Natalia Freire. Bienvenidas, bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos en la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestro compromiso desde el primer día es el de dar espacio a la mujer deportista y a todas las personas que trabajan para que la sociedad tenga más igualdad y que la igualdad en el deporte sea un hecho y un reflejo para la sociedad. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en las plataformas de audio y también en la web de marca.com. Y esta noche me acompaña, esta noche o en cualquier momento cuando escuchéis el podcast, a los mandos técnicos Raúl Santamaría, el pelos, haciendo que todo suene a la perfección. Y hoy estrenamos sección, así que arrancamos ya. Pues esta canción que suena de fondo, que es de Jacqueline Tayeb, se llama Le Plus Belle Chanson, nos sirve de introducción para una sección que comenzamos en el día de hoy con una compañera a la que yo admiro muchísimo y que además hacía tiempo que estaba yo deseando tenerla aquí en los estudios de Radio Marca para que me contara de viva voz y aquí en persona todas esas preciosas historias e interesantes historias. Bueno, algunas no son tan bonitas, pero muy interesantes todas. Algunas sí que son bonitas y otras son sorprendentes. En la web que ella dirige, que se llama Historia de los Juegos. Patricia Bernardi, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien. Esa web que está disponible para todo aquel que quiera teclear ahora mismo y mirar, echar un vistazo a todo lo que tú escribes ahí, publicas ahí, eres periodista. Desde hace ya unos cuantos años nos conocemos, Patricia. Bueno, sé, de tantos actos deportivos a los que coincidimos. Muchos de todos los tipos, pero yo creo que hemos coincidido, en atletismo, en rítmica, porque lo tuyo es el polideportivo y el olimpismo, de ahí es de donde nace. ¿Cómo nace la idea de crear Historia de los Juegos? Pues muy sencillo, estaba viendo los Juegos de Sochi y además los deportes de invierno no son muy seguidos en España y yo soy muy friki, especialmente de los deportes de invierno. Y decía tantos datos a un compañero periodista que decía, ostras, tú sabes mucho de los deportes de invierno, ¿por qué no, ya que estaba en paro, por qué no creas un blog, una web sobre estos temas? Y bueno, no eran solo de deportes de invierno, eran sobre todo los Juegos Olímpicos. Empezó llamándose Rincón Olímpico, ganó el premio al mejor blog del año de deportes, pero luego cambió el nombre y ahora se llama Historias de los Juegos, pero vamos, es lo mismo ampliado. Que es un título perfecto y que es el título que le vamos a dar a esta sección, Historias de los Juegos en femenino singular, porque sí, es la sección que vamos a dedicar para que nos vayas contando todas aquellas historias que tienen que ver con los Juegos Olímpicos y que han estado protagonizadas por mujeres, porque tú en tu web tienes de todo, historias de hombres, de mujeres, pero yo te pedí, por favor, ya que estamos en año preolímpico, o año olímpico se puede decir ya, ¿no? Porque para mí el año empieza en septiembre, ya que estamos en año olímpico, que vayamos destacando algunas de esas historias sorprendentes y poco conocidas, sobre todo, ¿no? Porque es un poco el objetivo de este programa, dar a conocer aquellas cosas que no son muy conocidas. Exacto, también es el objetivo de la página. Yo no escribo de Usain Bolt, de Simone Biles, escribo de historias que desgraciadamente no se conocen y deberían conocerse. Pues podemos empezar, si quieres, por una que yo creo que está de actualidad, en el sentido de que la noticia es que se está hablando mucho de abusos dentro del deporte a raíz de la consecución del título mundial de la selección femenina de fútbol y después de lo que pasó en las celebraciones. Se ha hablado mucho de eso y, sin embargo, fíjate, todo aquello que ocurrió
que tiene un trasfondo mucho más impactante, ¿no? La parte de la estructura de la federación y todo eso, pero no tiene nada que ver o es una nimiedad comparada con otras historias que han habido. Pues fíjate, has hablado de Simone Biles, pues lo que pasó también con el equipo de gimnasia de Estados Unidos y con otros equipos, pero hoy nos vas a hablar concretamente de una regatista griega y me parece fenomenal que empecemos con esta historia en esta sección, precisamente porque es en Grecia donde nacen los Juegos Olímpicos. Sí, se llama Sofía Bekatoru y lo triste es que pese a dar ni más ni menos que 2 medallas de oro a su país, las 2 en vela, una en los propios Juegos de Atenas y otras en los siguientes de Pekín, por desgracia vamos a hablar de ella por lo que hizo posteriormente, aunque lo positivo es que ella fue el desencadenante del movimiento Me Too en Grecia. Y a unos niveles enormes. Aquí no llegó tanto la ola que provocó su confesión, pero en Grecia provocó un cambio radical. No, yo de hecho es que no la conocía hasta que me la presentaste, me dijiste, mira, te voy a presentar unos cuantos temas, y yo de hecho tuve que ir en busca del post, porque dije, no tenía ni idea de que hubiese existido esta mujer y lo que provocó, ¿no? Con su denuncia que sacudió todos los cimientos del deporte en la cuna, ¿no? Del olimpismo en Grecia. Exacto, además nadie se esperaba que una mujer que había ganado 2 oros olímpicos, había sido abanderada en Río, de repente años más tarde dijera que había sufrido la violación de un alto cargo de la Federación de Vela de su país. Nadie se esperaba de esto de ella, pero gracias a esto, pues empezó un gran número de mujeres griegas, no solo deportistas, sino también en otros ámbitos, como el ámbito educativo y de la cultura, a decir, pues yo también, es mi caso. Ella fue el desencadenante. Es algo que también ha ocurrido aquí, ¿no? Que muchas compañeras han denunciado y de hecho se está viendo en las noticias que hay pues son muy pocas las que pueden decir, pues a mí no me ha pasado nada, ¿no? Siempre todas, de una manera o de otra, nos hemos sentido, digamos, violentadas, ¿no? En nuestro a la hora de trabajar, ya no solamente en temas de abusos sexuales, sino que estás trabajando y te ponen un sombrerito en la cabeza o te dicen tu medio es no sé qué y no te dejan trabajar, ¿no? Que esto ocurre también con los compañeros, la verdad. Pero ciertamente cuando se habla de mujeres, y en este caso en el de Sofía Bekatoru, muy grave. No sé qué pasó, cómo se desarrolló, cómo acabó toda la historia, o no sé si todavía sigue en marcha. Sí, ella estaba entrenando de cara a los Juegos de Sydney y entonces contaba con 21 años y fue llevada a un apartamento por este hombre, que se llama Aristides Adamopoulos, y directamente la violó. Ella tardó muchos años en asumir lo que le había pasado, sufrió muchos años de terapias y solamente cuando habían pasado bastantes años ella ya se sintió con fuerza de hacerlo público y decir, pues a mí me ha pasado esto. Que incluso es muy fuerte porque algunos la tacharon de ¿por qué no lo ha dicho antes? Claro, eso es lo que yo te iba a preguntar. O sea, ¿qué provoca esta situación en una mujer deportista famosa, doble medallista olímpica, doble campeona olímpica, para callarse algo que es tan terrible que debería de haberse dicho, pues si bien no en el momento, pero cuanto antes? Pues tenía 21 años, cada persona es distinta y Miedo. Ella tardó, además era un alto cargo y delante de ella tenía Juegos Olímpicos, a lo mejor incluso temió que no la eligieran para poder participar en futuros Juegos Olímpicos, no sabemos, cada persona es un mundo. Ya, ¿qué pasó cuando ella por fin lo dijo públicamente? Pues mira, le siguieron una cascada, como digo, de mujeres griegas famosas que dijeron que a ellas también les había pasado. Y, por ejemplo, por citar a 3 deportistas, tenemos la subcampeona olímpica de salto de altura, Niki Bakoyani, la exwaterpolista Mania Bikov o la exregatista Marina Psihogiu. Y ya te digo, muchas mujeres lo siguieron y se creó un hashtag muy famoso en Grecia que se llama Metin Sofia, que significa con Sofía, de apoyo hacia ella. ¿Tú crees que esto es importante a la hora de cambiar un poco el concepto que se tiene de la mujer deportista? Porque claro, estamos hablando de mujeres que competían defendiendo la bandera de su país y que se las tenía como heroínas y aún así temían decir. ¿Por qué hay tanto miedo a la hora de denunciar este tipo de cosas? ¿Por el juicio precisamente social o mediático que se pueda digamos...
sufrir, ¿no? Porque muchas veces en vez de estar contigo, como pasó en el hashtag como nos estás contando, al contrario, ¿no? Se te criminaliza y se te juzga sin tener toda la información. A veces también yo creo que creen que está en peligro su puesto de ser elegidas, de poder seguir practicando ese deporte. Ha pasado con gimnastas, ha pasado con muchos, decir, cállate porque si no te echo del equipo. Ya. Ese es el, digamos, el poder, ¿no? que se tiene cuando estás en un puesto que es superior al de la deportista, y claro, juegan con eso. ¿Ha vuelto a ocurrir esto? ¿Sabes si ha pasado más, si ha habido más cosas, ha habido más casos de este estilo en Grecia? Digo. Bueno, lo triste es que su caso ya no pudo ir a los tribunales porque habría prescrito. Pero ella ha sido incluso testigo de otro caso de una niña deportista en Grecia que, contando 11 años, sufrió abusos sexuales y ella intervino en el juicio. Pero lo más importante de todo este caso que no solo revolvió a la sociedad griega, sino al gobierno griego. Se hicieron cambios radicales. Por ejemplo, se creó una línea telefónica de apoyo a las denuncias, que no existía, que aquí en España sí que tenemos desde hace años. Se creó una plataforma en Internet y, muy importante, en las escuelas, desde el año 2021, existe la educación sexual y que incluye el concepto de no consentimiento o de consentimiento. Entonces, ya las nuevas generaciones, por lo menos, ya están siendo educadas. A ver si es verdad que el deporte es un reflejo para la sociedad, no de la sociedad, bueno, que lo es también, pero en este caso para mal y también para bien, en el sentido de que si se mejoran cosas en el deporte, pues también eso sirve para mejorar cosas en la sociedad. No sé si me tienes que contar algún otro detalle interesante. No, que puede parecer un dato un poco paralelo a lo que estamos viviendo ahora en España, y es que los que no se movieron en absoluto fueron los de la Federación de Vela, que precisamente ese alto cargo era de la Federación. Dijeron eso, le acusaron de decir, ¿por qué no has hablado antes? Dijeron, eso ha sido un suceso lamentable. Solamente 2 personas de la Federación dimitieron y ya por la presión social ya se obligó a dimitir a este alto cargo, y que siempre dijo que era inocente. O sea, la Federación, no se movía, pero igual se movió porque la poderosa fundación de Stavros Niarchos dejó de financiar a la Federación. Claro, en el momento en el que les toca en el bolsillo, entonces ya sí que nos movemos. En cualquier caso, esto nos indica también otra de las opciones. El silencio es el mayor cómplice del abuso en cualquiera de sus estamentos, en cualquiera de sus vertientes de abuso. Y hay que denunciar y cuanto antes mejor, para poder luego aportar esas pruebas que puedan acusar a la persona que haya cometido el abuso y que puedan también defender, ¿no? a la que es víctima, que en este caso era la regatista Sofía Bekatoru. Pues muchísimas gracias, Patricia. No sé, que yo, esto me ha gustado mucho. Hemos empezado con un tema un poco escabroso, pero habrá otros temas que sean más interesantes, más divertidos y también es más esperanzadores, aunque bueno, me parece que es muy buen ejemplo, ¿no? Para que los cimientos de la sociedad griega se hayan removido gracias a la denuncia de esta regatista y que se hayan hecho cosas buenas desde entonces. Pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Femenino Singular. Don't speak, no, don't try. It's been a secret for the longest time. Don't run, no, don't hide. Been running from it for the longest time. So many mornings I woke up confused. In my dreams I do anything I want to you. My emotions are naked, they're taking me out of my mind. Right now I'm shameless, screaming my lungs out for you. Not afraid to face it. I need you more than I want to, need you more than I want to. Show me
Son 7 temporadas las que llevamos en Femenino Singular y ciertamente no hemos dedicado muchos programas al fútbol, salvo esta temporada, que creo que, bueno, hemos hablado de otros deportes y de otras deportistas, pero la verdad es que el fútbol, por una cuestión de actualidad, está acaparando mucho temario aquí en Femenino Singular desde que hemos empezado esta temporada 23-24. Hablando de fútbol femenino, no me queda otro remedio que me he resistido, porque me cae fatal, que llamar al experto, al que más sabe de fútbol femenino aquí en Radio Marca. Bueno, es verdad que está David Menayo en el periódico y es verdad que Pablo Parra se ha hecho un máster en los últimos 5 o 6 años, pero si hay alguien que conoce la realidad del fútbol femenino desde la base hasta la élite, ese es Luis Prado. Hola Luis, muy buenas, profe. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, me alegra que me pongas como mínimo al nivel de Parra y de Menayo, ¿eh? Hombre, yo creo que estás... a ver, con Menayo igual estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Porque él además es que, bueno, pues se centraliza toda la información, ¿no? Prácticamente toda la información de la que habla en el diario Marca sobre fútbol femenino, aunque también es un experto en tenis y en polideportivo, sin duda, pero sí que es verdad que de las primeras personas que yo escuché hablar sobre la categoría femenina de fútbol fue a ti. Y además es que creo que eres una de las personas que más tiempo lleva en lo que es la parte de la formación, ¿no? Y la dirección deportiva en equipos femeninos, con lo cual, aparte del respeto que tengo, ¿no? a todo tu trabajo, también es que da gusto escucharte, con lo cual recuerdo que el día que España fue campeona del mundo te dije, tienes que venirte un día a Femenino Singular. Se lo dije también a Borja Aranda, pero bueno, aquí está la promesa cumplida. Aquí estás en Femenino Singular. Te lo agradezco. Sí, yo creo que toda la experiencia de la que habla mal de mi edad, pero supongo que bien del resto. Bueno, depende de qué cultura seas, porque por ejemplo mi hijo, que es muy amante de la cultura japonesa, dice que las canas y la edad son síntoma o son el símbolo de la sabiduría y que eso es muy importante para la vida, con lo cual es una de las razones por las cuales te llamo. Eso mismo nos dijo ayer una jugadora japonesa que tenemos en el equipo. ¿Ves? Algo similar. Fíjate, que lo de los Juegos de Tokio, al final nos hemos acabado impregnando, ¿no? ¿no? Sí, no, y además a mí me vino muy bien el conocer toda esa cultura japonesa que está tan lejana en el espacio, pero ya menos en el tiempo. Y sí, hay que además aprovechar esa inercia, sobre todo porque es que hay que aprender de los errores y yo creo que poco a poco lo estamos haciendo. A ver, vamos a empezar a hacer un repaso sobre lo que ha ocurrido en torno a la selección. Si quieres empezamos por arriba y acabamos por abajo, ¿no? Que es lo que a ti te ocupa porque tú eres el responsable de la sección femenina del Rayo Vallecano, a excepción del primer equipo, donde no tienes competencia, pero todas las demás secciones, desde el B hasta los más pequeños, las más pequeñas en este caso, son competencia tuya. Pero si quieres empezamos por la élite, porque aquel día que se gestó esta entrevista, acababa España de ser campeona del mundo y el comentario, ¿no?, entre Borja Aranda, tú y yo, cuando nos vimos en los pasillos de la redacción fue, madre mía, no sé ni cómo lo hemos conseguido con lo difícil que ha sido llegar hasta aquí. Sí, desde luego. Además, bueno, tú y yo que nos conocemos desde hace tiempo y sabes, por todos los clubes y por todos los sitios por los que he pasado, pues, y un poco mis andanzas, pues sí, efectivamente es muy complicado y justo en ese momento es verdad que tampoco sabíamos la trascendencia de lo que acabamos de ver, porque es verdad que comentábamos lo del beso, oye, que esto ha sido un poco extraño, tal, pero claro, en ese momento lo único que pensábamos era lo complicado que había sido conseguir lo que ha conseguido, y fíjate qué pena que después, meses después, es de lo que menos hemos hablado, ¿no? De lo más importante, que es que hayan sido campeones del mundo. Bueno, y como lo fueron, además, haciendo un fútbol espectacular. Sí. Bien es cierto que ya, según pasamos la primera eliminatoria, después de, yo creo, precisamente contra Japón, ¿no? El tropiezo contra Japón y la resurrección contra Suiza, ya empezamos a darnos cuenta de que las herramientas con las que habían llegado las futbolistas a este Mundial de Australia y Nueva Zelanda no eran las mismas, por ejemplo, que llegaron justo un año antes a la Eurocopa de Inglaterra, porque
estábamos viendo que se estaban evitando situaciones como, por ejemplo, la posible lesión grave de Atenea del Castillo, que no fue tal finalmente, y eso es algo que sí que ocurrió en la Eurocopa con Alexia Putellas, y estaban ocurriendo cosas que eran favorables para que la selección continuara, ¿no?, avanzando hasta la final. Sí, lo que intuíamos también desde la distancia, con la poca mucha información que podemos tener de la gente que estaba allí o de lo que nos comentaban, que se había hecho al menos en esta convocatoria, en este mundial, cosas diferentes. No sé si elevarlo a la categoría de que era todo lo que ellos habían demandado durante años, o seguramente faltaban también muchas cosas, pero sí que teníamos la sensación de que se habían hecho cosas distintas, ¿no? Ya no solo la figura de nutricionista, de viajar con tiempo, adaptación al lugar al que estás, etcétera, etcétera, que eran cosas yo creo que muy evidentes que ya venían reclamando desde hace tiempo, sino, bueno, pues pequeños cambios que al final influían en su rendimiento, y yo creo que evidentemente son muchos factores los que tienen que juntarse para que seas campeona del mundo, pero evidentemente ese tipo de cosas yo creo que sí influyeron de manera decisiva. Reclamaciones que además han explicado claramente, que muchos de nosotros ya sabíamos y ya entendimos cuando se nos filtraron aquellos mails justo hace un año, a finales de septiembre del año pasado, de las 15 rebeldes, ya intuíamos por dónde iba la cosa, que la gente pensó que lo que querían era destituir al entrenador y nada más lejos de la realidad. Ya lo han explicado en esta última concentración en la Nations League, y por cierto que ya parece que todo el mundo ha entrado en razón y ha comprendido que todas esas demandas eran legítimas, Luis. Sí, bueno, eran lógicas, ya no legítimas, que tú tienes legitimidad para pedir lo que quieras y la otra parte tendrá legitimidad para no dártelo, pero yo creo que eran lógicas, es decir, que no estaban pidiendo, pues eso, un charter con todas las comodidades, no, es algo básico cuando tú vas a competir en un campeonato en el que te van a exigir el máximo contra las mejores selecciones del mundo, y en el que tienes que tener un rendimiento deportivo mínimo. Entonces, sí, yo creo que lo hemos entendido tarde, hablo como sociedad en general, pero hombre, por lo menos lo hemos entendido, ¿no? Ahora, últimamente también estamos con las famosas reivindicaciones, que lo decía el otro día Alexia. Bueno, si lo tenemos que volver a explicar, lo explicaremos, pero no estamos pidiendo que se cese a nadie, no hablamos de personas, hablamos de cosas que hay que hacer, y yo creo que eso pues nos ha costado entenderlo todos, pero yo creo que en el Mundial sí se vio que eran reivindicaciones bastante lógicas. Y que para responder a esa exigencia que se les pide a las futbolistas había que ofrecerles y otorgarles herramientas. Esperemos que toda esta limpieza que se está haciendo en la federación y todos estos cambios positivos que se están produciendo pues se arraiguen, ¿no? Y que sigan creciendo. No sé cómo tú estás palpando la influencia de todo lo que ha ocurrido con la selección y que también se ha trasladado también a la Liga Femenina en los equipos más pequeños, porque claro, la Liga Femenina, podríamos decir, la primera división, digo, que hay sueldos precarios todavía, hay condiciones precarias, todavía vemos algunos partidos en césped artificial, con campos en los que hay 25 rayas de 25, de dos colores. Pues si esto es así en la élite, ¿cómo no será más abajo? Pero hablando de la élite, todavía seguimos viendo que los clubs deciden elegir entrenadores para los equipos femeninos que no tienen mucha experiencia o ninguna experiencia en equipos femeninos. ¿Tú crees que esto también es algo que debería cambiar? Bueno, yo probablemente lo que voy a contestar vaya en contra de mí, porque es tirar piedras contra mi tejado, pero si muchas veces hemos reclamado que no es fútbol femenino, sino que es fútbol que practican mujeres y que no debe haber ningún tipo de discriminación o en ese sentido, pues yo creo que cualquier entrenador evidentemente está capacitado y habilitado para entrenar en fútbol femenino en este caso. Yo no creo que haya que los que estamos ahí tengamos que tener alguna ventaja especial, porque al final, esto se trata de que estén los mejores, sean quienes sean, tengan más experiencia, menos experiencia. Es verdad, es evidente, tampoco vamos a negar que los que llevamos años, pues al final el número de licencias femeninas no es enormemente amplio, no hay 1 millón de equipos, es decir, que al final somos como
como un mundo en el que todos nos conocemos, en el que conocemos a las jugadoras. Es muy difícil que alguien, pues yo que sé, que los que llevamos, por ejemplo, 10 años entrenando femenino, nos digas una jugadora de primera división y no sepamos un poco la trayectoria o dónde ha estado. Es decir, que todo ese bagaje evidentemente te facilita y te ayuda a la hora de entrenar, pero no creo que tengamos que cerrar las puertas a nadie. Evidentemente tendrá que demostrarlo, sea quien sea, igual que tenemos que hacerlo todos día a día, pero bueno, esto está abierto para todo el mundo que quiera, y es un mundo por descubrir, y tú lo sabes, lo hemos hablado muchas veces, yo entré de casualidad y me enamoró este mundo desde el primer día y aquí sigo. Sin duda. Bueno, quizá de lo que estamos hablando tiene más que ver con la estructura deportiva de los clubes, ¿no? Y que se les facilite, mira lo que estábamos hablando, el nutricionista y todo lo demás, algunas herramientas que son necesarias por una cuestión fisiológica, porque las mujeres no tienen la misma fisiología, ni la misma composición ósea, ni las mismas carencias o necesidades que tienen los hombres, y es por eso por lo que quizás había que hacer un estudio especializado, una preparación especializada para cualquier entrenador que quiera enfrentarse a un equipo femenino de cualquier equipo. Pero esto también lo hemos hablado aquí en este programa, pero tú que estás en la base, ¿crees que se están fraguando esos pilares que van a hacer que esto siga creciendo como hasta ahora tan rápidamente, pero que crezca fuerte? Pues mira, yo sí es verdad que he notado, sobre todo este verano, a raíz de todo el éxito de las chicas, nosotros hemos tenido, te hablo del caso que conozco, evidentemente, del caso particular nuestro, nosotros hemos tenido una afluencia bastante más grande de inscripciones y de niñas. Te hablo de niñas de, pues eso, alevines, infantiles, y que los padres nos han llamado, o me han llamado a mí en este caso, y me han dicho, oye, pues que las ha visto por la tele y que quiere practicar, que quiere probar el fútbol. Y, oye, nosotros encantados de la vida, y en ese sentido sí que estamos contentos, estamos felices de que esa visibilidad se pueda plasmar luego en pues un aumento del número de licencias, de que esto vaya para arriba y tal. Pero como le digo yo a los padres siempre, una cosa es lo que tú veas por la tele y otra cosa es que tú luego en el campo disfrutes, te lo pases bien, te diviertas, te guste, porque al final, por muchos referentes que tengas, luego tú lo que haces no te divierte, no te gusta, no estás a gusto, no tal, pues yo mismo, aunque sea también tirar piedras contra mi tejado, le digo, pues mira, a lo mejor el fútbol no es lo que más le gusta a tu hija. Pero sí es verdad que ese primer contacto de que antes a lo mejor iban a otro deporte y ahora por esta repercusión sí que quieren probar el fútbol, ver qué tal, pues eso sí lo hemos notado, por lo menos nosotros. Y para la base es algo súper importante, desde luego. Sí, pero si en la Liga Élite, o sea, es decir, en la Primera División ya hay sueldos precarios y condiciones precarias, yo desde luego sé que vosotros sí que tenéis condiciones precarias. Sí, nosotros, no sé si hablas de los entrenadores, del club en general, pero vamos, todas las... De la categoría femenina en general, de las categorías inferiores, sí. Sí, es muy complicado, evidentemente, porque pues bueno, pues los clubes te dicen, oye, si no generas es difícil que apostemos por esto, pero bueno, ya el ejemplo lo tenemos muy claro, ¿no? El Barcelona es un club que hace años apostó decididamente, incluso aunque era una sección deficitaria, y los resultados están ahí. Entonces, un mayor ejemplo, un mayor espejo donde mirarse, los clubes no lo van a tener, y aquí en España, es decir, que oye, que es cuestión de apostar, de que alguien decididamente diga, pues yo voy a apostar por esto, a trabajarlo y a darle medios a todos los que están dentro de este organigrama. Lo comentabas tú ahora, estamos hablando que somos campeones del mundo y no hemos podido empezar la liga de primera división porque no ha habido un acuerdo en el convenio. Pues yo creo que estas cosas, si algo demuestran, es que las demandas de las jugadoras no son caprichos, son cosas que son muy lógicas y que hay que seguir trabajando. Pues fíjate tú que nos hemos quedado sin tiempo. Me quedan muchísimas preguntas que hacerte, Luis, con lo cual, ¿te importa que vuelva a molestarte un poquito más adelante? Porque sí que me gustaría, una vez que pase esta vorágine de todo lo que tiene que ver con la selección y con la liga, hablar precisamente de esto último, de las categorías inferiores, de cómo tiene que ser la estructura, qué se puede mejorar y cómo podemos hacerlo crecer más. ¿Te parece bien? Perfecto, yo ya sabéis que Radio Marca la considero mi casa, o sea que yo encantado de charlar con vosotros y contigo más. Pues así lo haremos. De verdad, muchísimas gracias por atenderme aquí en Femenino Singular. A ti, Natalia. Te mando un abrazo muy fuerte, Luis. Una maravilla escuchar a gente que sabe tanto de fútbol
como bien ha dicho, algún día le quitaremos el apellido de femenino, claro que sí. Yo me tengo que marchar ya, pero ya sabéis que podéis escuchar este programa siempre que queráis en el podcast. Y prometo volver la semana que viene con más contenidos en Femenino Singular.